bienvenidos todos a la primera Santa Convocatoria de la Unión Adventista de Honduras, titulada Fundamentos de la Mayordomía Cristiana, en donde entenderemos la soberanía de Dios, su amor y su gracia actuando en nuestras vidas. Comencemos. Mis hermanos, bienvenidos nuevamente, día lunes, tercer día de la primera Santa Convocatoria 2023, titulada Fundamentos de Mayordomía Cristiana. Fundamentos de Mayordomía Cristiana a través de Hot Media Honduras. Un saludo para nuestra Asociación Central de Honduras, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Olancho, todos nuestros hermanos, y no solo nuestros hermanos, sino también nuestros amigos que nos ven, que disfrutan la programación. Es tiempo de compartir. Es tiempo de mandar el link, es tiempo de compartir en los estados, en el chat, para que muchas personas se conecten y disfruten de esta Santa Convocatoria, día lunes. A todos ustedes, bienvenidos y feliz noche. Damos gracias a Dios porque nos permite estar una vez más en esta hermosa semana en la que ya hemos disfrutado dos temas especiales, dos temas con dos pastores que nos han traído la palabra de Dios, y hoy también es una noche muy especial en la que tenemos un tema titulado Una labor enriquecedora. Así que quédese con nosotros e invite a otros para que pueda escuchar el tema que hemos preparado para el día de hoy. Vamos a tener la oportunidad de orar, de poner este programa en las manos de Dios este día lunes. Así que empieza la semana. Esta semana será de bendición, esta semana será de enriquecimiento, de mucha transformación en nuestras vidas. Así que por favor tenga la gentileza de inclinar su rostro, de orar y de poder tener este tiempo de comunión con nuestro Dios. Oremos. Querido Dios, gracias porque estamos con mucha alegría, con mucho gozo, con mucho entusiasmo, recibiendo, Señor, esta Santa Convocatoria, primera Santa Convocatoria 2023. Rogamos, Señor, que sea una semana de transformación, una semana, Señor, de fidelización, una semana, Señor, de total compromiso contigo. Y ahora, Señor, ponemos este programa en tus manos para que tú hagas milagros, para que tú hagas transformaciones, para que tú hagas cambios en nuestras vidas, y eso produzca, Señor, una generosidad en nuestra vida, que al final solo sea cambiado y alegrado por la misma presencia tuya, Señor. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y amén. Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa alabando a nuestro Dios a través del canto. El canto es algo especial, nos conecta con el Señor, son oraciones, amor, que nos conectan con nuestro Señor, y el tema de nuestro canto será Tu gracia. Así que adoremos juntos al Señor a través de la alabanza. Desde el vientre de mi madre, con tus manos me formaste, siempre estabas tú. Si de niño me enfermaba, tú mis lágrimas secabas, siempre estabas tú. Si mi vida siempre ha sido bendecida, si mis logros alcancé, es porque sin merecer tú me cuidas y me guías. Tu gracia siempre está, tu luz me guía, me hace confiar, tu amor me sostendrá. Cada batalla tú mi espada, tu palabra mi esperanza y consolación, oh Jesús mi Salvador.
Muy bien, queridos niños, aquí estamos con Pedrito y con Josuecito. Un saludo, Josuecito, Pedrito, Hola. Para todos nuestros niños que también están por medio de Hood Media Honduras. Ahora ha llegado el momento para los niños, un tema muy especial, el espacio para ellos, que está una historia muy importante. ¿Cómo se titula? Así es. ¿Cómo se titula, Josuecito? Las reglas del combate. Las reglas del combate. Pedrito, ¿cómo se titula? Las reglas del combate. Así que disfrutemos de esta hermosa historia para nuestros reyes y reinas de la casa. Nos encontramos en el día 3 y el título de hoy es Las reglas del combate. Para la aplicación de esta actividad, usted va a necesitar un huevo lleno y otro huevo vacío. Usted va a realizar un hueco al medio del huevito y va a poner una carita triste y en el otro pondrá una carita feliz. Este huevito representa las palabras, los niños que hablan palabras malas, groseras. ¿Qué va a pasar con el huevito? El huevito, mientras hable usted palabras groseras y malas, el huevito se va a llenar de agua y irá cayendo hasta llegar al fondo, ¿no? Y allí nosotros tenemos la palabra pecado, ¿no? Y el otro huevito hará la diferencia de que está lleno. Este huevito va a representar a los niños que hablan palabras buenas, palabras de amor, palabras de verdad. Entonces este huevito no se va a hundir, el huevito va a flotar y quiere decir que está cada vez más cerca de Dios, ¿no? Seguidamente, usted va a buscar animalitos que tengan caparazón, como la tortuga. ¿Qué pasaría si un animalito no tiene caparazón? Pues sería lastimado y devorado enseguida, ¿verdad? Entonces estos animalitos tienen caparazón para protegerse. También tenemos el cangrejo, otro animalito que tiene caparazón, espinas para protegerse son los erizos de mar. Tenemos otro animalito, pangolín, arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos. Entonces las personas tenían que regirse a los 10 mandamientos y guardar los 10 mandamientos y pedir perdón, y de esa manera el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo una vez al año. A esto le llamaban el Yom Kippur, para interceder por los pecados del pueblo, ¿no? Seguidamente usted puede utilizar también, aquí tenemos una jarrita con agua, una cruz y también los 10 mandamientos. Entonces usted dirá que los 10 mandamientos es como un espejo, ¿no? Y los 10 mandamientos nos muestran las manchas de nuestro pecado. Miren, yo tengo acá una manchita y los niños dirán, su rostro está manchado, pero usted no lo puede ver. Para ver usted que su rostro está manchado, necesita de un espejo y usted puede observar que está manchado, ¿no? Y al igual que el espejo, los 10 mandamientos también nos muestra la mancha de nuestro pecado. ¿Y será que nosotros podemos borrar con el espejo nuestras manchas? ¿Podemos hacer esto? Claro que no. Si nosotros refregamos y refregamos, tampoco podremos sacar la mancha. Para eso nosotros necesitamos de agua y también de un pañito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a limpiarnos con un pañito. Y de la misma forma vamos a decir que los 10 mandamientos no limpian los pecados. Sin embargo, nosotros tenemos que ser obedientes y Jesús es quien limpia los pecados de las personas. Entonces, el agua simboliza a Jesús que murió en la cruz por cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos que ser obedientes a los 10 mandamientos. Que el Señor te bendiga y hasta en otra oportunidad.
Muy bien, hemos escuchado esa emocionante historia para nuestros niños, las reglas del combate. Así que mañana también, niños, les invitamos a que puedan estar muy atentos para seguir también aprendiendo ustedes en nuestra Semana de Santa Convocatoria. Y ahora ha llegado un momento muy especial y vamos a seguir aprendiendo el canto tema que se ha elegido para esta hermosa semana, y el título es Hasta Encontrarla. Así que, mis queridos hermanos, acompáñenos a poder cantar esta hermosa alabanza. Somos mensajeros de la causa de Cristo. Unimos los esfuerzos al cumplir la misión. Y con amor yo busco a la oveja perdida. Descansa en verdes pastos que tiene el buen pastor. Hablando de Jesús y de su amor sin medida, de su sacrificio que al verme extraviado perdonó mis pecados y así me salvó. Hasta encontrarla, no me rendiré. Hasta encontrarla, no me detendré. Sin vacilación, sigo el plan de Dios, que puedan oír su dulce voz. Invierto aquí, se escribe allí, involucrándome en traer una más al redil. Somos medios para sostener esta obra. Dios hizo provisión cuando en la Biblia mandó. Traed los diezmos con integridad a mi casa y ofrendas generosas dadas de corazón. Probadme ahora en esto y sobre todos vosotros derramaré de los cielos abundantes bendiciones, que en los últimos rincones testifiquen mi amor. Hasta encontrarla, no me rendiré. Hasta encontrarla, no me detendré. Sin vacilación, sigo el plan de Dios, que puedan oír su dulce voz. Invierto aquí, se escribe allí, involucrándome en traer una más al redil. Hasta encontrarla, no me rendiré. Hasta encontrarla, no me detendré. Sin vacilación, sigo el plan de Dios, que puedan oír su dulce voz. Invierto aquí, se escribe allí, involucrándome en traer hasta encontrarla, no me rendiré. Hasta encontrarla, no me detendré. Sin vacilación, sigo el plan de Dios, que puedan oír su dulce voz. Invierto aquí, se escribe allí, involucrándome en traer una más al redil. Sé que me has llamado a ser tus manos y tus pies, tu espíritu guiándome, con gozo yo iré. Hasta encontrarla, no me rendiré. Hasta encontrarla, no me detendré, no me rendiré. No me rendiré.
Muy bien, ahora después de adorar a través de este canto tema, corresponde escuchar la palabra de Dios. Y Dios a través de su instrumento, el pastor Nahum Alvarado, presidente de la Asociación Central, él será el instrumento, él será quien presentará la palabra de Dios y con el tema titulado Una labor enriquecedora. Así que hermanos, disfrutemos de este hermoso tema. Saludos apreciados hermanos, nos sentimos muy contentos en esta hora de poder saludarles y a la misma vez desearles muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Seguimos con esta semana de énfasis espiritual y en esta oportunidad tenemos un tema maravilloso titulado Una labor enriquecedora. Así que quiero invitarles para que juntos podamos estudiar esta noche la palabra de nuestro Dios. Y para ello quiero invitarles para que inclinen su rostro. Vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, abrimos tu santa palabra. Y nosotros reconocemos que tu palabra tiene poder, que tu palabra transforma la vida del ser humano, que tu palabra trae vida y esperanza al corazón. Por eso rogamos y pedimos para que tu presencia esté con nosotros de tal manera que tu palabra sea la esperanza en nuestros corazones, porque son favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, cuenta la historia que el señor Moore, un maestro jubilado, estaba buscando urgentemente a una persona que le administrara su finca, porque resulta ser que su finca había estado descuidada por mucho tiempo y el panorama que antes era ordenado, que antes era vivo, el panorama de su finca que antes era muy hermosa, realmente ahora presentaba un panorama desalentador. Sus terrenos baldíos exhibían profundamente el despilfarro que imperaba en toda la finca. También los árboles frutales y frondosos se habían secado. La casa estaba desorganizada y el piso estaba polvoriento. El almacén que una vez había almacenado un montón de frutas y verduras, que había almacenado las provisiones, ahora lo que acogía eran los animales. Realmente la finca estaba totalmente desordenada. Las maquinarias y las herramientas se habían averiado y realmente no funcionaban correctamente. Realmente este era un cuadro terrible que estaba pasando en la finca del profesor Moore. Así que él hizo un concurso para buscar la persona que le administrara su finca. Y comenzaron los currículos a llegar, comenzaron las entrevistas y de repente uno de los participantes llamado Frank fue quien ocupó ese puesto de administrador. Cuando él vio las características que él tenía, lo contrató. Y efectivamente, el Frank se trasladó a la finca junto con toda su familia. Y en poco tiempo, debido a su administración, comenzaron a verse los cambios en la finca del profesor Moore. Resulta ser que la casa estaba limpia y ordenada en pocos días. La hierba podada exhibía un radiante verdor de pasto. El almacén de provisiones lucía organizado y los animales ya se habían ubicado en el lugar que les correspondía. Las herramientas habían sido colocadas en el lugar adecuado y además las maquinarias ahora estaban engrasadas, limpias y estaban funcionando de manera perfecta. Realmente en poco tiempo, debido a la administración de Frank, la finca había dado un cambio total. Y cuando el profesor Moore visitó su finca, no pudo ocultar la satisfacción que sintió al maravilloso trabajo que había realizado el mayordomo que había contratado. Unas semanas después, Frank tomó algunas naranjas y algunas mandarinas para el consumo de su propia familia. Y cuando el profesor Moore realizó la siguiente visita, Frank le contó que había consumido ciertas naranjas y ciertas mandarinas y algunos frutos de la finca. Y Frank le dijo al profesor Moore que él estaba dispuesto o con la disposición de poder pagarlos. El señor Moore quedó impactado y por lo que Frank le había contado, así que él exclamó: imposible, no tiene que pagar absolutamente nada, usted puede utilizar todo lo que hay en el rancho para su sustento diario. Pasaron algunos días y el señor Moore
encontró al amigo que le había recomendado a Fran. Y así que le dijo lo siguiente, después de haberle contado lo que Fran le había dicho, después que había tomado las frutas. Así que el profesor Moore le cuenta a su amigo con una exclamación de admiración, de alegría, de satisfacción, de tener un mayordomo de primer nivel. Le contó: tengo la firme convicción de que encontré a la persona indicada para la administración de mi finca. El profesor Moore estaba muy contento, estaba muy feliz, porque gracias al Señor había encontrado un buen mayordomo y ahora su finca era totalmente diferente. ¿Saben, mis amados hermanos, amigos? Se espera de la persona que ocupa el puesto de mayordomo sea una persona responsable, sea una persona honesta, sea una persona fiel. Pero no solamente se espera del mayordomo que sea responsable, honrado y fiel, sino que además se espera del administrador que tenga esa capacidad de advertir y prevenir situaciones que puedan perjudicar los intereses del propietario, y a la misma vez que tome las medidas necesarias de forma oportuna para el correcto desempeño de lo que administra. Y como vemos en esta historia, así como la vida del profesor Moore se llenó de satisfacción, se llenó de alegría porque había encontrado un mayordomo confiable que le hizo prosperar lo que él estaba administrando. Eso es lo mismo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque la Biblia habla y nos dice que ustedes y yo somos administradores. Cuando el Señor creó al ser humano, lo colocó en la creación que él había formado y le dio la orden según Génesis 1:26. Mira lo que dice Génesis 1:26, cuando Dios creó al ser humano. Dice el verso número 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos allí esa frase, le dio potestad. O sea, lo hizo Señor de la creación. Lo hizo Señor de todo lo que Dios había hecho y lo colocó como administrador de los recursos que el Señor había colocado en la creación. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos, ustedes y yo somos administradores, porque cuando el Señor creó al ser humano, lo creó con esa responsabilidad de ser administradores. Bien lo dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios, el capítulo número 4. Primera de Corintios, el capítulo número 4, el versículo número 1. La Biblia habla, el apóstol Pablo habla: por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo afirma que ustedes y yo somos administradores y administramos los misterios de Dios. Y cuando hablamos de los misterios de Dios, estamos hablando de los elementos que intervienen en la obra de redimir al hombre. Esos misterios de Dios tienen que ver con esos elementos que ayudan para que la persona pueda encontrar salvación en Cristo Jesús. También siguiendo esta misma línea de pensamiento, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, el capítulo 4, Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo número 10, habla y dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Impresionante. El apóstol Pedro, en esa misma línea de pensamiento, el apóstol Pablo habla de que nosotros administramos la multiforme gracia de Dios. Y cuando hablamos de la multiforme gracia de Dios, estamos hablando de que la gracia de Dios es variada. Estamos hablando de que los recursos del Señor son variados. Estamos hablando de la multiforme gracia del Señor. Cuando hablamos de multiforme, hablamos de múltiple. Significa muchos, varios tipos, variados. Y es por eso que en esta oportunidad queremos estudiar con ustedes los aspectos que debemos administrar de la multiforme gracia de Dios. Así como la gracia del Señor es multiforme, es variada, habla de varios
habla de muchas cosas. Dios nos ha dado a administrar a nosotros muchas cosas. Por lo tanto, queremos estudiar en esta hora la multiforme gracia de nuestro Dios, cómo administramos esa variedad en la gracia del Señor. Por lo menos esta hora queremos estudiar 6 elementos que le llamamos el aceite de la mayordomía, que vamos a estudiar en esta hora. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso, pero en los diferentes temas de los diferentes días se va a ampliar cada uno de estos conceptos que Dios nos ha dado a administrar, ya que la gracia del Señor es multiforme, es variada. Hay muchos aspectos que son importantes. Y vamos al primer aspecto que queremos estudiar de esa multiforme gracia del Señor. Y el primer aspecto nos habla acerca del templo, la primera T, la T del templo, y nos habla de la mayordomía de la salud. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Y comparto para ustedes este poderoso texto bíblico. Dice la Biblia, 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Con claridad el apóstol Pablo nos habla de que nuestro cuerpo no es de nosotros. Nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Y no solamente nuestro cuerpo le pertenece al Señor, porque claramente afirma que no es vuestro, dice el versículo número 19. ¿No sabéis? Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros. Así que, mis amados hermanos, somos mayordomos de nuestro cuerpo. Somos mayordomos porque nuestro cuerpo no es de nosotros, le pertenece al Señor. Y por lo tanto nuestro cuerpo se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. Por eso el texto bíblico aclara y nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y mora dentro de nosotros. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando hablamos de la primera T, que hablamos del templo, nos referimos a la mayordomía de la salud, ya que nuestro cuerpo no es de nosotros, le pertenece al Señor, y como le pertenece al Señor, es morada del Espíritu Santo, y por lo tanto debemos de cuidarlo, porque lo hemos recibido de parte de nuestro Dios. Dice esta hermosa cita en Conducción del Niño, en la página 361, nos dice lo siguiente: somos hechura de Dios, y su palabra declara que hemos sido creados formidables y maravillosamente. Ha preparado este cuerpo para ser morada de la mente. Lo ha entretejido, según Salmos 139, el versículo 15, como un templo para la morada de su Espíritu Santo. La mente rige a todo el hombre. Todos nuestros hechos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. Es ella la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. Pero aquí viene una nota que hay que prestar atención. Sin embargo, muchos pasan toda su vida sin adquirir conocimiento en cuanto al estuche, hablando del cuerpo humano, que contiene este tesoro que es la mente, y es en la mente donde está la batalla entre el bien y el mal. Y la mente ha sido colocado en este estuche, como le llama, en este cuerpo humano. Y la mente es lo que rige a todo el hombre, a toda la persona. Por lo tanto, mis amados, la Biblia habla de que nuestro cuerpo no nos pertenece, le pertenece al Señor. Y Él en este cuerpo ha colocado esta mente maravillosa. Y por lo tanto debemos de cuidar. Por eso debemos de permitir que nuestro cuerpo sea morada y templo del Espíritu Santo. Por eso somos llamados a administrar nuestro cuerpo de la mejor manera posible. Y para ello, como dice esta hermosa cita, tenemos que conocer, tenemos que tratar de ver cómo es que funciona este cuerpo y la mejor manera de cómo funciona para que nuestro cuerpo pueda gozar de buena salud y de esa manera
el Espíritu Santo pueda morar con nosotros. El segundo aspecto de la multiforme gracia de Dios, la cual ustedes y yo hemos sido llamados para poder administrar, es la segunda TED, que le llamamos los talentos, y que tiene que ver con la mayordomía de las habilidades. Y hablando de los talentos, Jesús contó una parábola extraordinaria que la encontramos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, verso número 14 al versículo número 30, encontramos la famosa parábola de los talentos. Dice la Biblia que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Cuando hablamos de los talentos estamos hablando de la mayordomía de las habilidades. Y Dios a cada uno le ha dado algún talento para que lo podamos poner al servicio de los demás, al servicio de la iglesia. Comentando esta parábola en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, Elena G. de White, en la página 136 declara: si hacemos el mejor uso posible de nuestros talentos, el Espíritu de Dios nos conducirá continuamente a una mayor eficiencia. Mire qué impresionante. Si hacemos el mejor uso posible de nuestros talentos, el Espíritu de Dios nos conducirá continuamente a una mayor eficiencia. El Señor dijo al hombre que había negociado fielmente con sus talentos: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. También se esperaba del hombre que había recibido 1 que hiciera el mejor uso posible de su talento. Si hubiera negociado con las mercaderías de su Señor, el Señor hubiera multiplicado el talento. Dios ha dado a cada hombre su obra según su capacidad. Eso lo dice Consejos sobre Mayordomía Cristiana en la página 136. Por lo tanto, mis amados, el plan divino es que cada persona que ha recibido por lo menos un talento lo pueda poner al servicio del Señor. Porque nadie puede decir que no ha recibido un talento, porque la parábola claramente afirma que a cada uno, de acuerdo a su capacidad, el Señor le entregó el talento, le entregó su bien. A uno le dio 1, a otro le dio 2, a otro le dio 5, de acuerdo a la capacidad, pero todos recibieron. Y lo hemos recibido para poder bendecir a la humanidad. Y cuando esos talentos los ponemos en práctica, a medida que los utilizamos, resulta ser que se van multiplicando. Porque al que le dio 2, luego el Señor, después, como hizo un buen trabajo, le entregó otros 2. Al que había recibido 5, le entregó otros 5. Y así sucesivamente, porque los talentos que los ponemos al servicio del Señor, Dios se encarga de multiplicarlos. Y ejemplos tenemos en la Biblia de personas que pusieron su talento al servicio del Señor y Dios los multiplicó. Así que, amados, somos mayordomos de los talentos que Dios nos ha dado. En esta multiforme gracia del Señor, Él nos ha entregado los talentos para que podamos administrarlos. Somos mayordomos de las habilidades que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Y Dios lo ha hecho para que podamos bendecir la vida de otras personas, de nuestros semejantes, de personas que están a nuestro alrededor. Muchos se van a ver beneficiados cuando puedan experimentar en sus propias vidas el uso de los talentos que estamos dando nosotros para la honra y gloria de nuestro Dios. El tercer aspecto, que tiene que ver con esa multiforme gracia de nuestro Dios, que somos mayordomos y somos administradores, nos habla de la tercera T, y es la T del tiempo. Somos mayordomos de la vida. Dice Daniel el capítulo 2, el versículo 20 y el versículo 21 dice lo siguiente: habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel describe a nuestro Dios y la obra del Señor. Y una de esas acciones del Señor es que Él muda los tiempos. Y
¿Y por qué Él es capaz de mudar los tiempos? Porque el tiempo le pertenece al Señor. Dios es el dueño del tiempo. Y como Dios es el dueño del tiempo, nos ha permitido a nosotros en esta multiforme gracia de Dios de administrar el tiempo que Él nos ha dado. Y cuando hablamos del tiempo, Él nos ha dejado a nosotros la semana. Y dentro de la semana nos ha dado 6 días para que podamos trabajar, para que podamos cultivar, para que podamos luchar por la vida. Y luego Él ha apartado un día exclusivo dentro del tiempo que nos ha dado, que es de su propiedad, para que ese día podamos estar conectados totalmente con nuestro Dios. La Biblia dice en el libro de Éxodo, el capítulo 20, versículo número 10, o desde el verso número 8 dice el mandamiento: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Mire qué impresionante. Dios nos dio 6 días para poder trabajar y hacer toda la obra que debemos de hacer para beneficio de nosotros y de nuestra familia. Pero Él ha apartado un día. El 7º día es de reposo para Jehová nuestro Dios. Debemos de recordar que Él es el dueño del tiempo, porque Él muda los tiempos, dice Daniel. Él es el dueño del tiempo y Él nos ha dejado a nosotros una semana. Nos ha dejado 6 días para poder trabajar y hacer la obra necesaria, pero Él ha apartado un día para que podamos nosotros estar en comunión con nuestro Dios. Y debemos de aprovechar bien el tiempo, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, aprovechar bien el tiempo. Y de la mejor manera de aprovechar bien el tiempo es dedicar, en primer lugar, cada vez que nosotros nos levantamos, dedicar por lo menos 1 hora a la comunión con nuestro Dios. Mayordomía del tiempo, mayordomía de la vida. Lo primero que tenemos que hacer es buscar a nuestro Dios. Y luego durante la semana nos ha dejado un día exclusivo para la adoración a nuestro Dios. Que Dios nos ayude en la administración del tiempo que Dios nos ha permitido tener. Siguiendo con estos aspectos de la multiforme gracia de nuestro Dios, la cual Él nos ha permitido administrar. Ahora vamos a la 4ª T. Y cuando hablamos de la 4ª T, hablamos de la T del tesoro. Y nos referimos a la mayordomía de los recursos. La Biblia dice en el libro de Ageo, el capítulo 2, el versículo número 8, dice la Biblia lo siguiente: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Claramente la Biblia afirma que el dueño del oro y de la plata es nuestro Dios y que nos ha permitido a nosotros los recursos para que podamos nosotros administrarlos. Consejo sobre mayordomía cristiana, la página 136 declara que la palabra de Dios denuncia el amor al dinero como la raíz de todos los males. El dinero en sí mismo es el don de Dios al hombre. Mire qué interesante. El dinero en sí mismo es el don de Dios al hombre para que éste lo utilice con fidelidad en su servicio. Dios bendijo a Abraham y lo enriqueció con ganado, plata y oro. Y la Biblia declara como una evidencia del favor divino que Dios dio a David, Salomón, Josafat y Ezequías muchas riquezas y mucho honor. Así que, mis amados, la riqueza no es mala, es el don de Dios a los seres humanos. El problema es cuando el ser humano termina amando las riquezas, amando el dinero. Es cuando el ser humano termina poniendo en primer lugar las riquezas y apartando y destronando a Dios del corazón del ser humano. Ese es el problema. Pero Dios muestra su favor, Dios muestra su providencia cuando enriquece la vida de las personas, y lo hace para que las personas puedan bendecir a las demás personas, puedan bendecir su obra. El anhelo del Señor es que cada uno de nosotros pueda tener los recursos suficientes para sostén de la familia, para sostén de la obra del Señor y para beneficio de otras personas.
Por eso Dios coloca los recursos en la vida de las personas. Y el dinero no es malo, es el don de Dios. El problema es cuando colocamos el amor al dinero y dejamos a nuestro Dios a un lado y dejamos de bendecir a la obra del Señor. Por eso la Biblia habla de que como somos mayordomos de las riquezas que el Señor nos ha prestado y somos administradores, por eso es que debemos de ser fieles a nuestro Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque lo recibido de las manos del Señor, de eso es que tenemos que darle a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados, somos administradores de los recursos del Señor. Y la cuarta T que hemos estudiado es la T de los tesoros. Somos mayordomos de los recursos del Señor. El dinero no es de nosotros. La plata y el oro le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño. Por lo tanto, tenemos que administrarlo de la mejor manera. Y la mejor manera de administrar los recursos es devolviendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos ahora a la quinta T, que hablamos de la administración de la multiforme gracia de nuestro Dios. El quinto aspecto y en la quinta T tiene que ver con la T de testificación. Somos mayordomos de la gracia del Señor. La Biblia habla que el mayor don que ustedes y yo hemos recibido es la vida eterna, es la salvación. Y cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de la vida eterna, no solamente lo vemos en un tiempo futuro, sino que ahora participamos de la salvación de nuestro Dios. Ahora somos partícipes de esa bendición de nuestro Dios, de esa vida en abundancia que el Señor nos ofrece y que lo dice en su palabra en San Juan 10:10. El ladrón es cierto que solo viene para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida la hemos encontrado en el Señor Jesucristo. Y no solamente la vida eterna que está en el futuro, sino que ahora participamos de esa vida en abundancia porque el Señor Jesús ha venido en nuestros corazones, ha venido en nuestras vidas y le ha dado un sentido correcto a nuestra existencia. Ahora, como en nuestras vidas experimentamos esa vida abundante, el Señor nos ha colocado como administradores de la gracia del Señor y tenemos que compartir esa vida abundante con otras personas. Por eso en el libro de Mateo, el capítulo 28, encontramos ese pasaje bíblico conocido como la Gran Comisión, donde la Biblia nos dice en el verso 18 al 20, que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos una misión y por eso la quinta T tiene que ver con la T de testificación. Somos mayordomos de la gracia del Señor. Tenemos una misión. Y por eso el texto bíblico comienza diciendo que toda potestad le es dada al Señor en el cielo y en la tierra. Y que por tanto, debido a esa potestad, nos llama a nosotros ir por todas las naciones haciendo discípulos a las personas, compartiendo con las demás personas el poder maravilloso de nuestro Dios. ¿Quién es Jesús? Lo que ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que ser testigos del Señor. Somos llamados a enseñar todas las cosas para convertir a las personas en discípulos, en seguidores de Cristo Jesús. Y saben, hermanos, el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 9, versículo número 16, reconoció que tenía esa obligación de poder compartir con las demás personas. Dice 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16, dice: si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio. Mis amigos, mis hermanos, también somos mayordomos de la gracia del Señor. Y tenemos que testificar. Y por eso Pablo habla de que le era impuesta necesidad. Porque era un mayordomo, era un administrador de la gracia del Señor. Tenía que compartir esa gracia con las demás personas. Y no solamente él como apóstol de Jesucristo, sino que todos nosotros los que hemos sido llamados por la gracia del Señor y que se nos ha colocado como mayordomos de la multiforme gracia del Señor, somos llamados también a poder testificar a los demás del amor de Cristo Jesús. Bien lo dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo número 18,
que Dios nos reconcilió a sí mismo por medio de Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y por eso es que el apóstol Pablo comenzó a elogiar a los tesalonicenses, porque ellos habían partido y habían divulgado la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que en todo lugar, dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, el versículo número 8. También a Filemón, él pudo elogiar porque él había participado en la fe. Y dice la Biblia en Filemón, el versículo número 6 del capítulo 1, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, de haber compartido, de haber participado en la fe. Así que, mis amados, somos llamados todos a poder participar en compartir nuestra fe, nuestro testimonio con las demás personas. Y llegamos a la última T de nuestro estudio. Esa multiforme gracia del Señor, esa variedad de la gracia del Señor que nos ha puesto a administrar. La última T, la T de la tierra. Somos mayordomos del medio ambiente. Salmos, el capítulo 24, el versículo número 1, dice la Biblia lo siguiente. Salmos 24, 1, dice la palabra del Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Claramente afirma que Dios es el dueño de la tierra y nos ha colocado nosotros aquí en la tierra para que podamos administrar esos recursos. Y cuando el Señor creó la tierra, cada vez, decía el Señor, cada día que creaba algo, qué bueno es lo que he hecho. Y fue la tarde y la mañana, el primer día, el segundo día, y vio Dios que todo era bueno. Cada vez que hacía algo, vio Dios que era bueno. Ahora, siglos después, la Biblia habla en el libro de Romanos, el capítulo número 8, el versículo 22. Romanos, el capítulo 8, el versículo 22, habla. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hoy la tierra se tambalea bajo el peso de la contaminación y del abuso que hemos hecho de ella. Por eso el texto bíblico habla de que la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Cuando Dios creó la tierra, vio Dios que era bueno todo lo que había hecho. Dios es el dueño de la tierra. Pero nosotros no hemos administrado bien ese recurso que el Señor nos ha dado. Hemos contaminado la tierra, hemos abusado de ella. Y somos llamados nosotros a ser administradores también de este aspecto de la gracia del Señor que tiene que ver con la tierra. Es bien interesante las instrucciones que Dios le dio a los israelitas cuando los sacó de Egipto y los llevó a la tierra de Canaán. Dios le dio instrucciones específicas para cuidar de la tierra. ¿Qué fue lo que Dios les enseñó a los israelitas? Que había que darle la oportunidad a la tierra que se renovara. Por eso, cada séptimo año, la tierra tenía que tener un sábado. Según Levítico 25, del 2 al 7, un año sabático para descanso de la tierra, el séptimo año. La tierra descansaba. Igualmente, hablando del fruto, según Levítico 19, 23 al 25, mas al quinto año comeréis del fruto de él para que os haga crecer el fruto. Cada israelita era responsable de ayudar y mantener la vitalidad del suelo. Y saben, hermanos, esto es tan importante y tan trascendental que el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, versículo 18, habla que en el juicio final los que destruyen la tierra van a ser destruidos también. Es tan solemne este aspecto de la mayordomía del medio ambiente, que también es parte de la multiforme gracia del Señor, es parte de esos aspectos, de esa variedad de la gracia del Señor que nos ha permitido nosotros administrar y cuidar. Hemos concluido y hemos llegado a nuestro final. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que la mayordomía es un elemento vital y esencial en la fe cristiana. Hemos visto que la gracia del Señor es multiforme, es variado. Y hay muchos aspectos de esa multiforme gracia del Señor que hemos estudiado en esta hora y que Dios nos ha permitido administrar. Primer aspecto de la multiforme gracia del Señor, la primera T que estudiamos fue la T del templo, que tiene que ver con la mayordomía de la salud. La segunda T
tiene que ver con la T de los talentos, que tiene que ver con la mayordomía de las habilidades. La tercera T tiene que ver con la T del tiempo, la mayordomía de la vida. La cuarta T, la T de los tesoros, que tiene que ver con la mayordomía de los recursos. La quinta T, la T de la testificación, que tiene que ver con la mayordomía de la gracia del Señor. Y la sexta T, que tiene que ver con la T de la tierra, la mayordomía del medio ambiente. Somos responsables de administrar correctamente esta multiforme gracia del Señor: templo, talentos, tiempo, tesoros, testificación y tierra. Somos responsables y somos mayordomos de esta multiforme gracia del Señor en el contexto del mensaje de los tres ángeles. Como dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es en ese contexto del mensaje de los tres ángeles que somos mayordomos de la multiforme gracia del Señor. Y esto intensifica nuestro llamado a esta mayordomía, a administrar bien los recursos del Señor, porque nos habla de temer a Dios y de darle gloria, porque estamos en un tiempo de juicio, y como estamos en un tiempo de juicio, tenemos que administrar correctamente los recursos que Dios ha colocado en nosotros. Tenemos que administrar correctamente el templo, nuestro cuerpo, nuestra vida, para que sea morada del Espíritu Santo. Tenemos que administrar correctamente nuestros talentos, las habilidades que Dios nos ha dado. Esos dones tenemos que ponerlos al servicio del Señor. Tenemos que administrar el tiempo, mayordomos de la vida, y Él ha dejado un día exclusivo para que podamos adorarlo, el día sábado. Tenemos que administrar los tesoros, los recursos, y la mejor manera de administrarlo es devolviéndole a Él la 10ª parte de nuestras entradas a través de nuestros diezmos, y la 10ª parte de nuestras entradas como una ofrenda de gratitud a nuestro Dios. También tenemos que administrar correctamente lo que es la gracia del Señor, siendo testigos de Él, compartiendo con los demás. Y tenemos que cuidar de la tierra. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de juicio. Estamos en un tiempo de juicio, y por eso temed a Dios y darle gloria. Por eso el llamado es a ser buenos mayordomos de la multiforme gracia del Señor. Yo quiero invitarte, mi apreciado hermano y amigo, que nos está siguiendo a través de las diferentes transmisiones. Tal vez estás escuchando por la radio, o estás en Facebook o en YouTube. Quiero invitarte para que le podamos pedir al Señor que nos ayude a ser buenos administradores de la multiforme gracia del Señor. Esos aspectos variados que tiene la gracia del Señor, esa multiplicidad de aspectos que Dios ha colocado en nosotros para que podamos administrar. Y que el Señor también se goce con nuestra administración, como se gozó el profesor Moore, porque el hermano Fran le atendió bien su finca, le administró correctamente su finca, que la hizo multiplicar y la hizo desarrollarse. Que también Dios se goce de nuestra administración y pueda alegrarse, porque somos buenos mayordomos de la multiforme gracia de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Agradecemos al pastor por ese hermoso tema que nos ha compartido en esta noche. Sin lugar a dudas, ha sido de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Y bueno, hemos llegado, amor, al final del programa del día de hoy, pero queremos invitarles para el día de mañana, para que también nos acompañen en punto de las 6 de la tarde. Vamos a continuar con nuestra semana, nuestra primer Santa Convocatoria 2023, titulada Fundamentos de Mayordomía Cristiana. Sí, mañana corresponde el tema al pastor Olger Villalobos, y mañana estaremos diciendo cuál es el título del tema. Así que hay mucha expectativa para poder escuchar este hermoso tema dirigido, presentado por nuestro querido pastor, el pastor Olger Villalobos. Los esperamos mañana, siempre por medio de Hot Media Honduras. Feliz noche. Deseamos que este programa nos ayude a alcanzar una experiencia más sublime con Dios y ser fieles colaboradores de Cristo en la salvación de las almas. Dios les bendiga.